Inge, disculpe, ¿me da permiso para ir a coger la calco? Sigue nomás. Gracias. Inge, Inge, disculpe, ya acabé, ¿puedo ir al baño? Vamos a terminar con un poquito de clases, porfa. Entonces, las clases empezamos a las 5. Ya, Inge, ¿me puedo desconectar con el celu? ¿Puedo, ¿puedo desconectar el celu, Inge? Se me va a morir la batería. Ok. Ya, Inge, gracias.
Ryan, ¿usted está hablando solito o está hablando por teléfono? Que le veo que está... No, Inge, es lo que estoy leyendo. Bueno, entonces trate de hablar, de leer en silencio. Ah, ya, Inge, ya. Gracias. Ok. Rompe el silencio al salir del hospital Billy Joe Saunders. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Pues Billy Joe Saunders ya rompió el silencio y habló al respecto sobre su lesión y derrota frente al Canelo al salir del hospital. Cuenta qué tan grave es su lesión y si va a volver al boxeo o no. Quiere saber qué dijo sobre su derrota, sobre la gravedad de su lesión y si se retira o no del boxeo profesional. Si es así, no te despegues de este podcast. Bueno, pues como todo el mundo sabe, Canelo noqueó aparatosamente a Billy Joe Saunders, callándolo y demostrándole que no estaba dentro de su nivel. Pues Billy, quien estuvo hable y hable durante toda la previa de la pelea, terminó en el hospital después de ver al Canelo arriba del ring, cosa que todo el mundo del boxeo aplaudió, pues siempre es bueno ver cómo callan a un bocón, pero dejando de lado la rivalidad, siempre se desea que los dos peleadores bajen con bien del ring y puedan llegar a su casa con sus familias con salud. Muchos fanáticos y del medio del boxeo se preocuparon también por la confusión, así lo llamaré, de la lesión de Billy. Pero ¿por qué confusión? Porque no se veía muy aparatosa la verdad. Como en otros casos que se les hace una bola en el ojo, un corte vaya, es decir, una lesión mucho más aparatosa. Y en el caso de Billy solo fue un moretón y la gente no entendía por qué se detuvo la pelea por un morete vaya y mucho menos por qué se tuvo que ir al hospital de inmediato por un morete. ¿Pero qué creen? Pues Billy ya salió a hablar sobre su lesión y lección y aclara todo al respecto. Y estas fueron las palabras exactas de Billy Joe Saunders. Gracias a todos por los mensajes. Cavidad ocular rota y pómulo roto en 3 lugares. La operación salió bien, se gana y se pierde. No me sentí fuera de mi liga, pero fui atrapado con un buen tiro y ya no pude ver. Gracias a todos los que vieron la pelea. Volveré bien Navidad por su lesión y lección y aclara todo al respecto. Y estas fueron las palabras exactas de Billy Joe Saunders. Gracias a todos por los mensajes. Cavidad ocular rota y pómulo roto en 3 lugares. La operación salió bien. Ya terminé, Inge, ya. Entonces me salgo del teléfono, Inge. Muchas gracias. Pero fui Ok, atrapado. nos vemos a las 5. Ya, Inge, gracias. Gracias a todos los que vieron la pelea. Volveré enseguida. Dios los bendiga a todos. ¿Qué opinan de las palabras de Billy Joe Saunders? Confirma la fractura en el pómulo que les dije yo el día de ayer, pero además nos cuenta que sufrió múltiples fracturas.
Bueno, vamos a continuar entonces, por favor. Vamos a completar de hacer el ejercicio que estábamos viendo la semana pasada. El video de ese ejercicio de la clase pasada ya está subido, al igual que el anterior. Ah, no, aquí mismo, el anterior. Vamos a utilizar el pizarrón anterior mismo. Entonces, solo para resumir lo que hicimos la clase pasada. Esto se trata de la selección de tipo de cimentación que entra dentro de la unidad de cálculos. Aunque nosotros ya sabemos cómo calcular la capacidad admisible. Entonces aquí simplemente decíamos que la profundidad de desplante dependía en función si es que es losa o si es que es cimentación aislada. Teniendo que para la cimentación aislada la profundidad de desplante es desde el nivel del contrapiso hasta donde se cimenta. En cambio, en la losa de cimentación, la profundidad de desplante era desde la superficie del suelo, es decir, desde la parte superior, hasta el sitio donde se cimenta. Aquí teníamos el ejercicio para resolver. Se trataba de un edificio de 6 pisos con 2 subsuelos. Y lo que nos pedía en el ejercicio es recomendar el tipo de cimentación, tipo y profundidad de desplante. Entonces, teníamos las características geomecánicas de los suelos, que eso saldrán de los ensayos de laboratorio. Las cohesiones, fricciones efectivas, ángulos de fricción, peso específico saturado, peso específico húmedo. Entonces, calculamos para una cimentación aislada y nos decía que para la cimentación aislada no cumplía debido a que la capacidad admisible es inferior al esfuerzo neto, al Q neto. Entonces recordemos que el esfuerzo neto que se transmite al suelo es igual al esfuerzo de trabajo, que es decir, lo que baja por la columna dividido para el área de la columna, del área de la cimentación, perdón. De tal manera que el Q neto es el esfuerzo de trabajo menos el esfuerzo que se retira del suelo. Entonces, en conclusión, teníamos que para la cimentación aislada no era posible. Si aumentábamos la profundidad de desplante a 2.5, se ganaba algo, pero no mucho, así que tampoco cumplía, por lo tanto, tampoco con profundidad de desplante de 2.5 metros. Luego analizamos las vigas de cimentación. Entonces, en las vigas de cimentación, primero calculamos el B máximo, el ancho máximo de la viga de la cimentación, y estimamos una distribución de cargas, asumiendo que se reparten la carga que baja por la columna igualitariamente en 4 o 3 vigas en función de lo que tenga ese nudo. Entonces, como esta era una columna esquinera, tenía 3 vigas de cimentación, por lo tanto la carga se dividía para 3, que es lo que pusimos acá. Y acá se dividía para 4, ya que tenemos que convergen 4 vigas de cimentación, por lo tanto aquí la carga se divide para 4. Al final, la carga de la viga de cimentación estimada era 81.2 toneladas. Con todo esto, teníamos que el esfuerzo neto, el Q neto, es 18.5 toneladas por metro cuadrado, pero con viga de cimentación apenas resistía 1.86, 1.9 básicamente toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que tampoco podríamos recomendar vigas de cimentación para este edificio.
Y finalmente, pues nos tocaría analizar qué opción. ¿Qué opción nos toca analizar? Losa de cimentación, Inge. Losa de cimentación. Entonces, para la losa de cimentación, lo que nosotros deberíamos hacer es calcular nuevamente el Q neto. Y esto vamos a saber que es igual al esfuerzo de trabajo menos digamos que lo vimos por acá, menos del esfuerzo retirado que le había puesto como delta esfuerzo. Entonces recuerden que este delta esfuerzo es lo que se retira, el peso del suelo que se retira en el área. Por lo tanto, esto ya habíamos calculado antes, pero lo volvemos a calcular. Esto es 1,75 por 6. Es el peso del suelo que se retira dividido por el área. 1,75 por 6. Ahora nos falta solo calcular el esfuerzo de trabajo. Entonces resulta que el esfuerzo de trabajo se calcula con la totalidad de las áreas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área de la losa? ¿Cuál sería el área de la losa? La del terreno, Inge, la construcción. ¿De acuerdo a cuánto? 77 metros cuadrados. 77. Entonces vamos a hacer por partes. No voy a calcular el esfuerzo, voy a calcular la carga. La carga de la losa de la cimentación. Entonces, ¿cómo debería calcularla? Como la carga uniformemente distribuida en cada losa por el área de la losa y por el número de pisos. De tal manera que la losa de cimentación, más o menos, ¿cuánto habíamos escogido de carga viva más muerta? 1,2. De tal manera que esto es 1,2 por 77 y por número de pisos, ¿cuántos? ¿De cuántos pisos estamos hablando acá? 8, incluidos los subsuelos. Por 8. ¿Cuánto me da esto? $739.2. 739.2 toneladas. Eso es la carga que recibe la losa de cimentación. Entonces repetimos, ¿cómo calculamos eso? Es la carga uniformemente distribuida, viva y muerta, que es la de servicio, de cada uno de estos pisos multiplicado por el área. Entonces, como son 8 pisos, multiplicamos por 8. Por lo tanto, el esfuerzo de trabajo que sabemos se calcula como la carga dividida por el área tendría 739.2 dividido para 77 metros cuadrados. Entonces ustedes pueden ahí dar cuenta que se multiplica por 77 y se divide por 77. Y eso va a ocurrir si y solo si el área de los subsuelos es igual a el área de la edificación. Pero si es que no es lo mismo, entonces ahí ya no se dividirá, no se multiplicará y dividirá por el mismo número. ¿Cuánto nos da esto? 9.6 toneladas sobre metro cuadrado. 9.6 toneladas por metro cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da este 1.75 por 6? $10.5. 10.5 toneladas por metro cuadrado.
Entonces, analicemos esto. Para construir la cimentación y en general este edificio, ¿cuánto es lo que tengo que excavar? Son 6 metros que tenemos que excavar. Al excavar esos 6 metros, estoy quitando un esfuerzo del suelo, porque estoy removiendo suelo. ¿Cuánto es ese esfuerzo que estoy removiendo? 10.5 toneladas por metro cuadrado. Es el esfuerzo que estoy removiendo. ¿Pero qué esfuerzo estoy cargando al suelo? 9.6. 9.6 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, estoy removiendo un esfuerzo de suelo mayor al que estoy cargando. Por lo tanto, esto se denomina una cimentación flotante. Porque en realidad no estoy cargándole nada al suelo. No le estoy cargando nada. Estoy quitándole 10.5 y estoy colocándole 9.6. Por último, la capacidad admisible del suelo puede ser 0. Hipotéticamente, ¿no? Puede ser 0, que no pasa nada porque estoy quitando el mismo esfuerzo que estoy poniendo. Estoy quitando un esfuerzo mayor que el que estoy poniendo. Entonces, Q neto, que es el esfuerzo que se transmite al suelo, sería igual a los 9.6 menos 10.5 y esto evidentemente me va a dar ¿cuánto? Negativo, no me va a dar. 0.9, menos 0.9. Menos 0.9. Entonces, nuevamente, el menos 0.9 significa que no le estoy cargando al suelo con un esfuerzo mayor que el que tenía antes. Por lo tanto, esto le puedo considerar que es 0. El esfuerzo que estoy cargándole al suelo. Y esto es menor que el Q admisible. Entonces calculemos el Q admisible. ¿Cuánto es? Solo por calcular, ¿no? Entonces, ahora sí, como ya sé que la opción es losa de cimentación, pues ya utilizo la ecuación de Terzaghi con todos los factores. Entonces, cuando ya sabemos cuál es la opción, utilicemos ahí sí la ecuación de Terzaghi con todos los factores. Es C por NC, FCS, FQS, perdón, no es Q. No. CNC, FCS, FCD, FCI, más QNQ, FQS, FQD, FQI, más 0.5 B gamma, N gamma, F gamma S por F gamma D y por F gamma I. Sabemos que este F gamma I, FQI es 1 y este FCI es 1 también porque no hay inclinación de la carga. Además, como la cohesión es, como el ángulo de fricción creo que era 0.
Sí, como el ángulo de fricción de ese suelo es cero, entonces tenemos que el n gamma también es cero. Este es 1. Entonces calculemos, por favor, FCS, FCD, FQS y FQD. Calculen, por favor, ustedes ya saben cómo calcular del semestre pasado. Me avisan los valores. ¿Cómo les quedó FCS?
Recuerden que esto es para la losa de cimentación. Entonces, 1.12, Inge. la losa de cimentación debería tener las dimensiones que teníamos antes. Creo que era B y en L sería 11. 7 en B y en L 11, exacto. ¿Cuánto les dio FCS? 1.12. 1.12. FCD. La profundidad de desplante ahí sería los 6 metros, Inge. Sería Los seis. 1.34. 1.34. 34. FQS. Uno. 1. Y FQD. 1. Eso está en tabla. El FQD también. 1. Ok. 1, no hay fórmula, solo dice 1. Ok. Ya con estos valores podríamos calcular la capacidad admisible. La capacidad última primero. Última, la cohesión que era 1 por NC, que creo que era 5.14, por FCS 1.12, por FCD 1.34, más Q. Recuerden cómo calculamos Q, peso específico por profundidad de desplante. Peso específico es 1.75, profundidad de desplante 6. Más. Perdón. 1 y por 1. ¿Cuánto es este Q último, perdón? Inge, y no falta el más 0.5B de gamma por N gamma. No, ¿Cuánto N es gamma N gamma? Exacto, N gamma es 0. ¿Cuánto les da Q último? 18.21 medio, no sé si es que estoy bien. Por favor, el resto de compas que me confirmen. Sí, Inge, 18. Sí. Gracias. Por lo tanto, el coadmisible, siguiendo la recomendación de la NEC 15, capítulo Geotecnia y Cimentaciones, que para carga estática nos menciona que el factor de seguridad es 3. O para cargas verticales, 3. 18.21 para 3, ¿cuánto nos da? 6.07. 6.07. Y esto definitivamente es mayor que el Q neto, por lo tanto, el tipo de cimentación recomendada es losa. Losa de cimentación. Con una profundidad de desplante. ¿Cuál sería la profundidad de desplante? 6 metros. La profundidad de desplante es 6 metros, pero más allá de los 6 metros sería la altura de las excavaciones. No necesito profundizar más. Ahora, claro, tengan en cuenta que si los
entrepiso son de 6 metros, perdón, el entrepiso es de 3 metros y en sumo son 2 subsuelos, es 6 metros, pero definitivamente tendré que enterrar algo a la losa, al menos el espesor de la losa. Entonces, en realidad no voy a excavar a 6 metros. Se excava a los 6 metros más del espesor de la losa, que no sabemos cuánto es, porque esto saldrá del cálculo estructural, que podrían ser 40, 50 centímetros, etc. ¿Y qué pasa si es que la capacidad admisible me da, pero los asentamientos no me dan? Los asentamientos son excesivos. En un caso de que asentamientos elásticos excesivos, se recomienda pilotes. Es decir, una losa con pilotes ahí. Podría ser. Losa con pilotes. O también se podría evaluar inclusive cimentaciones aisladas con pilotes. Entonces, ¿cómo es una cimentación aislada con pilote? Simplemente primero se ejecuta el orificio del pilote, si es que es un preexcavado, si es que es un pilote hincado. Que podrían ser 1 o 2 pilotes dependiendo de la solicitación. No, muchas gracias. Y sobre estos pilotes se plantea la cimentación aislada. Pues podría ser una cimentación de 2x2, de 3x3, etc. Igual cosa similar para la losa de cimentación, solo que la diferencia está que en una cimentación aislada podrán entrar 1, máximo 2 pilotes. En la losa de cimentación sí entran varios. Entonces, eso se recomienda cuando los asentamientos son excesivos. Y si es que la capacidad admisible tampoco da para así utilicemos losa, pues también podríamos utilizar pilotes. Recuerden, esto es asentamientos elásticos excesivos. Listo, hasta aquí llegaríamos entonces con la recomendación de la cimentación, o del tipo de cimentación. Y esto ustedes pueden hacer, o se puede hacer para cualquier edificación, para cualquier obra civil, no solo edificios, puede ser para puentes, puede ser para tanques, para cualquier obra civil. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, a la final, en el estudio geotécnico, o en el informe geotécnico, lo que se debe reportar es una curva de capacidad admisible en función del ancho de la losa en este caso, o en ancho de la cimentación en otros casos. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el proyecto cambie. Puede ser que el proyecto cambie y ya no tengan una losa de 7 metros de ancho por 11. Tengan una losa de 9, de 10, que cambiaron por alguna razón. Entonces no significa que el estudio de suelos ya no vale. Entonces lo que significa es que ustedes deben presentar una curva
que normalmente puede ser de este estilo. Entonces, rapidito, por favor, vamos a calcular capacidad admisible en función de B. Entonces, el B mínimo, ¿desde cuánto debería empezar? Ese también es un error común que cometen los estudiantes, porque ponen losa de cimentación, se recomienda losa de cimentación, y el B que ponen es de 1 metro. ¿Podré hacer una losa de cimentación de 1 metro? ¿Puedo o no puedo? Sería mínimo del área que tenemos de proyecto. Mínimo del B que consideramos para la losa de cimentación. Es decir, el B mínimo es el menor de las dos dimensiones. ¿Cuánto? De 7. 7. Entonces podría ser de 7, 8, 9, 10, 11, inclusive 12 metros. Entonces calculen, por favor, con ese B y con el mismo L, el de antes. Entonces aquí hay que aclarar en el informe geotécnico que esas capacidades admisibles estará considerando un L de 11 metros, creo que era. Sí, 5, 11, sí. 11 metros. Calculemos solo para 2 puntos, para 3 puntos, el resto pueden hacer ustedes en casa. Para 7 metros ya teníamos calculado, esto es 6.07. Ayúdenme calculando Anderson para 9 metros, Joana para 10, Freddy para 11, aunque sí creo que me va a avanzar para toditos. A ver, vamos, Anderson para 9, Joana para 10, Freddy para 11, Christopher para 12, Rubén para 13. Muchas gracias. 7.58. Y Patricia para 8. A ver, le escucho. Para 9, 7.58. Ok, alguien más que tenga. Dieciocho, 24. Creo que no. 18, 24 me parece que está mal. Tal vez se olvidó de dividir por la 3 porque este es coadmisible.
Inge para 11 me salió 17.96 y el QA 5.99. 5.99. Sí, el QA. Algún valor no anda bien, el de 9 tal vez no anda bien. O aumenta, la tendencia es, aumenta B, aumenta Q, o aumenta B, disminuye QA, pero no puede ser como una montaña que sube y baje. Revísenle por favor eso. Inge, los factores FC, FQ, S, FCD, y eso no va a variar, ¿verdad? Claro que varían porque no es que varían B y L. Esos son función de B y L. Y profundidad de desplante. Inge para 12 sale 9.91. ¿Seguro? Para 12. ¿Seguros? Porque vuelta ahí tengo otra montaña. Yo recalculé los valores de FSS, FCD, FQS con el B de 11. Entonces, por ejemplo, hay valores que dicen B sobre L, entonces ya se hacen 1. Exacto. Eso mismo deben hacer. Christopher y Anderson recalcularon con Sí, Inge. todos los valores. Ahorita le cambio, Inge, perdón. Ok. Revísele Anderson también por si acaso algo no cuadra. Recuerden que B siempre es el menor. B siempre va a ser el menor. En el caso de los 12 metros, entonces B vendría a ser 11 y L debería ser 12. Sí, Inge, 5.98 sale en el 9. No sé por qué antes le dije eso. ¿Cuánto? 5 puntos. 98. Tampoco. No hay una tendencia. $5.607, 5.99. Al parecer debería ir bajando, entonces el 5.99 debería ser más pequeño tal vez. ¿Cuánto le sale el de 8? Tenía 8 metros. Inge, a mí me sale 5.72. ¿Cuál es usted? El 12, Inge, 73. Ese sí podría ser, porque ya va bajando más todavía. Sí. 73. El resto, porfa. Inge quizás por decimales, porque a mí me sale 5.986666. Entonces yo le redondeé a 5.99. Pero muy cerca está en cambio. Del 607 no creo que exista algún cambio tan brusco y luego se mantenga constante. Por eso quiero saber el valor de 8. ¿Cuánto sale con 8? ¿A quién le dije 8?
6.12. No creo que debería salir mayor a 6.07, si es que está bajando. Para 8 da 6.04 o 03, Inge. Ese sí podría ser 6.04. ¿04 o 03? Te robó la sopa. 6.04 o 03. 04, Inge. Ya. Revisen por favor 10 y el de 13 me falta. Inge sí va como que medio constante. En 10 da 5.985 y en 9 daba 5.987. Pero algo no cuadra porque en 12 me dicen que baja 5.73 y ahí es como que se clava, entonces no hay lógica. Si es que es constante, debería ser constante de ahí en adelante. Rubén, Joana, no los he escuchado a ustedes. Inge, ahorita le calculé. Inge. Me ha faltado cambiar un valor, Inge. El 12 sale 5.977. 5.97, entonces no Sí. es 3. No, Inge, es que me ha faltado un valor de un factor cambiar, Inge. No, Inge da 5.905 en el de 12. Uy, ahí sí, ya no sé. Ya, mejor ahí queda. 5.0904. Bueno, ustedes verán esto ya, se supone que ustedes ya saben. Entonces, lo único... O sea, Inge, pero sí va una tendencia, o sea, para abajo, pero muy, ya en decimales nomás va variando, Inge. Ya Bueno, ni tanto en decimales. puede ser. Entonces, a la final lo que
se pone en el estudio geotécnico y los que yo seguramente les pida en el examen es la curva, así que pilas con eso, a calcular bien, independientemente de los valores que sea ahí. Ok, esto tanto para viga de cimentación como para cimentación aislada como para losa. Ojo con las dimensiones de la viga. La viga de cimentación, el B máximo, o mejor dicho, esta curva debería ir con el B máximo, al igual que la cimentación aislada. Entonces debería ir desde un B mínimo, que podría ser unos 30, 40 centímetros, hasta el B máximo, que podría ser 1,1, 0,7, 0,8, dependiendo de las características del edificio. Eso calculamos la vez pasada. Entonces, ojo con eso. No quiero que me entreguen en el proyecto o en el examen que me vayan a poner, por ejemplo, viga de cimentación y empiecen con 2 metros. No existe una viga de cimentación con un ancho de 2 metros, a menos que las luces del edificio sean enormes. Entonces deben limitarse al B máximo. Ok, y para concluir, vamos a calcular el coeficiente, el llamado coeficiente de balasto. Cuando no hacemos el ensayo de placa de carga, ustedes recordarán que el ensayo de placa de carga sirve para calcular el coeficiente de balasto. Pero ¿qué pasa si es que no hacemos eso? Porque en la práctica un ensayo de este tipo cuesta como $1,000, $1,100. Y un estudio geotécnico, si es que les pagan bien para una casita de unos 3 pisos, podrían estar cobrando hasta unos $700, $600. Entonces se dan cuenta que el ensayo de placa de carga cuesta muchísimo más que cuesta mucho más que el estudio geotécnico, por lo tanto no podemos hacer ese ensayo. Y si es que queremos hacer ese ensayo, pues simplemente el cliente va a decir, no, el ingeniero de al lado me está cobrando a la mitad y el mismo estudio, entre comillas, del mismo estudio. Entonces, como una alternativa para calcular este coeficiente de balasto, utilizamos la teoría lineal elástica de los asentamientos que nosotros ya aprendimos. Coeficiente de balasto. En realidad se debería llamar módulo de reacción de la subrasante, ese es el nombre técnico. Pero ¿para qué los llamamos así si aquí en nuestro medio todo el mundo le dice coeficiente de balasto? Y más bien cuando uno dice módulo de la reacción de la subrasante le quedan viendo raro, cuando ese es el nombre real, el nombre técnico. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros aprendimos en geotecnia cómo calcular a partir de los asentamientos. Bueno, recordemos primero que nada, cómo se calculaban los asentamientos por la teoría lineal elástica. Decíamos que si la cimentación es rígida, la deformación del suelo iba a ser constante, o el asentamiento del suelo iba a ser constante en toda la base, siempre y cuando la cimentación es rígida. Constante. Entonces, esto es asentamiento elástico. Entonces aquí hay un esfuerzo que se está transmitiendo al suelo. Entonces decíamos que el asentamiento elástico es igual a Q, que es el esfuerzo que estamos transmitiendo al suelo, que multiplica por el ancho de la cimentación B, que multiplica a 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado, depende del tipo del suelo, y esto dividido para el módulo de elasticidad. Eso aprendimos en geotecnia. Pero por definición, el coeficiente de balasto que se denomina KS va a ser igual. Recuerden que es rigidez del suelo, y la rigidez como tal se calcula la acción, que en este caso sería el esfuerzo, dividido para la deformación, que en este caso sería el asentamiento elástico. Entonces, el coeficiente de balasto es Q dividido para Q por B, 1 menos coeficiente de Poisson al cuadrado y dividido para E. Al final se simplifican estos Q y se puede estimar con E
dividido para B, 1 menos coeficiente del coseno al cuadrado. Entonces, con esta expresión se puede estimar el coeficiente de balasto. ¿De dónde sacamos E? Que es el módulo de elasticidad. Entonces, el módulo de elasticidad se saca de los ensayos triaxiales. Entonces, por eso es la importancia de hacer el ensayo triaxial también, donde tenemos que el ensayo triaxial, esfuerzo de desviador con deformación unitaria. Esto está en porcentaje y esto podría estar en cualquier unidad de fuerza sobre área. Normalmente tenemos 3 ensayos. 3 ensayos. Tenemos para un esfuerzo de confinamiento pequeño, tenemos para un esfuerzo de confinamiento un poco más grande y para un esfuerzo de confinamiento más grande todavía. Entonces sabemos que E es la pendiente de la curva. Pues para el efecto se calcula el E50. Pues para calcular el E50 se calcula como el módulo de elasticidad al 50% del esfuerzo de rotura. Es decir, este es del esfuerzo de rotura. Esfuerzo de rotura. A la mitad de este esfuerzo de rotura es del 50%, por eso es de 50. Trazamos la línea desde el origen y ahí nosotros vamos a tener un triangulito. Vamos a tener esta deformación unitaria y este esfuerzo. Entonces el módulo de elasticidad se calcula como la pendiente de la curva, ustedes ya saben, esfuerzo sobre deformación unitaria, al 50%. ¿Para qué esfuerzo de confinamiento? Porque tenemos 3 esfuerzos de confinamiento. Para el esfuerzo de confinamiento con el que va a trabajar el suelo. Entonces, el esfuerzo de confinamiento es un esfuerzo horizontal. Y ustedes ya saben asimismo cómo calcular el esfuerzo horizontal, que es un coeficiente de empuje en reposo, mecánica de suelos 2, coeficiente de empuje en reposo por el esfuerzo vertical. Simplemente estamos haciendo un recuento de todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, ¿cuál de las 3 curvas elegir? Pues dependiendo de cuál sea la que represente la realidad del terreno. 56. Por ejemplo, a ver, hagamos rapidito un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una cimentación de un B igual a, yo que sea, 2 metros, sabemos que la profundidad de influencia a la que llegan los esfuerzos está alrededor de 2 a 3 veces B. Entonces, en el supuesto en el que esto está 3 veces B, esta profundidad de influencia en la que llegan los esfuerzos, estamos hablando de 6 metros. Entonces, un punto medio a los 6 metros va a estar a los 3 metros. ¿Por qué cojo un punto medio? Porque arriba tengo más esfuerzo, abajo tengo menos esfuerzo, por lo tanto el punto medio es un punto representativo. Entonces, este punto A, que tenemos aquí punto A, va a estar sometido a un esfuerzo vertical y a un esfuerzo horizontal. Este esfuerzo horizontal va a ser igual al esfuerzo vertical por el KO. Entonces, si es que este suelo es un suelo típico con fricción, podríamos decir que KO, recordarán esto, hay diferentes formas de calcular KO. 1 menos el seno de phi
es igual a 1 menos el seno phi, solo para suelos granulares. Normalmente consolidados. Hay otras expresiones para otros tipos de suelos, así que no es siempre eso 1 menos el seno phi. Entonces, esto más o menos nos da alrededor de 0.5, 0.6 para suelos normalmente consolidados. Por lo tanto, si tengo a 6 metros y este peso específico es 1.8 toneladas por metro cúbico, ¿cómo deberíamos calcular el esfuerzo horizontal? Vamos a decir inclusive que este es 30 grados. Con 30 grados esto me sale 0.5, si mal no recuerdo, 1 seno de 30, 0.5, ¿sí? Por 1.8 y por 3. ¿Cuánto es esto? 1.5, 1.8 por 1.5. $2.7. 2.7 toneladas por metro cuadrado. Si pasamos esto a kilogramos centímetro cuadrado, 0.3 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, este es el esfuerzo de confinamiento que nosotros deberíamos escoger para la curva. Entonces, aquí escojo, veo cuál de estas curvas tiene 0.3 y con eso saco el módulo de elasticidad. Listo. Eso también tendrán que aplicar para su proyecto, así que ya lo irán calculando de a poco. Les sugiero que sigan avanzando con el proyecto. No les habilité, me olvidé de habilitarles la semana pasada el avance del proyecto para poder yo darles los datos de las perforaciones. Entonces voy a habilitarles hoy para que suban los avances de su proyecto y después de eso ya les doy a cada grupo los datos de las perforaciones para que ustedes sigan pidiendo datos y sigan avanzando. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, no le entendí que nomás dijo, se me entrecortó, disculpe. ¿Quién nomás dije de qué? Algo del proyecto, nomás escuché, Inge, no le escuché, eso le digo, se me entrecortó. Ya luego conversa con alguien de su grupo que sí haya escuchado. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Dije una pregunta. Por ejemplo, cuando hacemos cimentaciones aisladas, calculamos el asentamiento diferencial. Pero cuando hacemos una losa de cimentación, ¿cómo sería? ¿El total o cómo? En una losa de cimentación, si es que es rígida, se supone que el asentamiento diferencial no existe, porque se asienta todo igualito, si es que es rígida. Si es que es flexible, ahí sí calculamos un asentamiento diferencial. Lastimosamente en geotecnia no se avanza a ver los asentamientos diferenciales para losas flexibles, pero eso se puede calcular también con la teoría de Winkler en el programa SAFE, que sí vimos también en geotecnia algo de eso. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Listo, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde, nos vemos.